Antes de empezar este programa me reflexionaba yo con respecto a determinadas cuestiones que ayer se discutieron a fondo, ayer sábado, reportajes interesantes que se trajeron a la mesa y estaban referidas con el polo tecnológico o con el anuncio del polo tecnológico a hacer en Trelew. El tema es la realidad, el diagnóstico de la realidad. El 75% de las ideas que tiene un geek, un nerd, un emprendedor de la tecnología, de la investigación y del desarrollo, no llega nunca al papel y no pasa a la segunda fase, que es la fase de proyecto. Del resto, de un 13 a un 15% de todo lo que en su momento fue una idea, solamente el 10% llega a consolidarse como emprendimiento puesto en marcha. Y de ese 10%, apenas un 3% pasa el famoso Valle de la Muerte, que son los 3 primeros años de implementación. El primer año en que obtuviste el grueso de la financiación para el startup, para lanzar. El segundo año, que es crítico, entre la respuesta del mercado a tu proyecto y la implementación y las correcciones que hagas, que ya empieza a generar mayores costos fijos y menores ganancias, cambia el punto de equilibrio. Y el tercer año, que es o arrancaste o fuiste a parar la mierda. En esos términos hay que proyectar algo que no puede resolver cuestiones del pasado, que no se puede imaginar con soluciones del presente, que tiene que resolver problemas del futuro. Que joda, ¿no? Si no, va a ser uno de los tantos polos tecnológicos que se gastó un montón, y dije se gastó, no se invirtió, un montón de plata para nada. Y en la página redes de ONG, de la red Radar, nosotros veníamos discutiendo si el polo tecnológico pensado y anunciado debería ser genérico o específico. Y fuimos concluyendo, con ayuda y colaboraciones, de que tiene que depender de un plan maestro que va a ser genérico, pero después ese plan contiene programas por debajo. Esos programas tienen que ser específicos, temáticos. Y ahí empezó el tema de tirar en la mesa si hay que atender cuestiones claves que se están discutiendo en el mundo, porque en este mundo globalizado hay que ver qué están haciendo en otros lados. Por eso después yo le voy a poner un reportaje muy importante sobre las discusiones geopolíticas de hoy, que tienen que ver con los temas inmobiliarios, con los temas de energía, con los temas de educación y formación, con las tecnologías de la comunicación y con el tema del comportamiento humano, que es el problema más grande que hay. Por lo tanto, un plan estratégico para un polo debería considerar dentro de los programas un programa de energías sustentables, un programa de ingeniería, arquitectura y agrimensura inmobiliaria, un programa de educación y formación de la sociedad local, un programa de comunicaciones y difusión y búsqueda de posicionamiento, visibilidad e impacto hacia afuera, que eso es lógico dentro de un polo tecnológico que está en la madre de él. Y un programa de entretenimiento, deporte y esparcimiento. ¿Por qué? Eso va a impactar directamente en la construcción y en la arquitectura del comportamiento de todo este clúster que se va a formar alrededor de un polo tecnológico que sea medianamente potable, posible y potencialmente exitoso. El otro día, un tipo que corta edad pero la tiene muy clara, me dijo, con respecto al tema del comportamiento y cómo armar la parte organizativa, lo mejor que podés hacer es estudiar y analizar cómo trabajan, con qué arquitectura trabajan las empresas de los antivirus. Y me dio 3, 4, 5 pases y aproveché anoche a hacer y ver y generar cómo los tipos, qué tipo de exploración hacen, qué tipo de requerimientos, qué tipo
de manuales de procedimiento y automatizaciones posibles es fascinante y 100% aplicable a las regulaciones. Y cuando hablamos de regulaciones vamos a entrar en un tema de factibilidad o no de hacer acá en esta zona un polo tecnológico para atraer inversores en dinero, pero inversores también en talento, porque si no traes medianamente 100, 200 talentos de otras partes del mundo que se vengan a radicar, no vas a tener una formación de empleo, no vas a tener impacto y no vas a ser atractivo para esos 1000, 1500 o 2000 que hagan punta y que establezcan un verdadero polo tecnológico que se precie de funcionar. En esto, el plan debía considerar entonces la respuesta a dos preguntas elementales. ¿Qué te ofrezco y qué me vas a dar? ¿Qué te ofrezco yo como organizador, como comité organizador, como comisión organizadora del polo tecnológico? A vos que estás ubicado en cualquier parte del mundo y tenés ideas brillantes y formación para llevarlas adelante y desarrollarlas, ¿y qué me vas a dejar vos a cambio de esta oferta, de este soporte, de este lugar, de este polo tecnológico al cual te invito a venir a participar? Y ahí las preguntas que se va a hacer un nerd, un geek, un millennium, un talento, va a ser: ¿cómo está ese lugar en términos de seguridad, de salud? ¿Cómo está en términos de seguridad jurídica? ¿Cómo está en términos de narcodelincuencia, la seguridad individual y personal? ¿Cuál es el grado de corrupción que hay en ese entorno? ¿Y cuál es el grado de estabilidad para iniciar un desarrollo que indefectiblemente va a ser de corto, mediano y, si fuera posible, de largo plazo? O sea que no es poca cosa. O sea que no es pararse al lado de un lugar, de un espacio físico, decir: acá vamos a hacer un polo tecnológico y esperar que funcione. Ahora, si desarrolláramos ese plan básico, empezamos a trabajar sobre los programas, veríamos que para que tenga futuro, un programa debería atender todos los marcos de funcionamiento y regulación sobre energías limpias, todos los marcos y regulaciones sobre un futuro de arquitectura, urbanización e ingeniería inmobiliaria, un programa de educación primaria, secundaria y terciaria, y un programa de formación específica, puntual y temática. Un programa, o otro programa mejor dicho, que esté directamente relacionado con poner en el mundo lo que se está haciendo acá, porque hay que salir a buscar el mercado, la financiación y el éxito allende las fronteras de la zona, del clúster, del polo. Entonces, un buen programa de comunicación que tenga posibilidad de repercusión. Y a partir de ahí, cada programa comienza a trabajar en proyectos específicos. En el caso del deporte, por ejemplo, en los deportes colectivos, alto rendimiento del deporte local, tanto en lo individual como en lo colectivo, como en el preparado de una posible red de difusión hacia afuera de los logros que van a ser en deportes muy visibles, estimulando traer lo mejor de lo mejor a radicarse en este lugar. ¿Qué es lo que, así como el deporte y la cultura, como exportadores de entretenimiento y esparcimiento y deporte, este polo tecnológico debería cambiar la impronta del comportamiento total y estimular desde temprana edad a los milenios, estimularlos en la dirección correcta, y por eso el plan estratégico, que es a corto, mediano y largo plazo, que excede gobiernos, que va más allá de los 50 años, a dónde quiere ir a parar. Si escuchan el reportaje, van a ver que California, con Silicon Valley, ha logrado, está dentro de la quinta o sexta economía del mundo. Es un estado, no es todo Estados Unidos, pero se generan increíbles transacciones de talento, de dinero, de acciones y de decisiones y de determinaciones. ¿Por qué hago hincapié en esto?
porque tenemos que basarnos en la realidad del entorno donde estamos, del territorio donde estamos. Tenemos una meseta que podría tranquilamente empezar a pensar, en lugar de lo que ya no es negocio, como van a ver la discusión en el reportaje, los republicanos norteamericanos, que no pueden dejar de ser ingleses, tienen la cultura del carbón, algo que ya no va, no es sustentable en el mundo ni rentable en el mundo. Los vecinos, los texanos, los de Texas en el petróleo, que también tiene certificado de función. Y acá nos pasa, salvando las distancias y el volumen cuantitativo y cualitativo, exactamente lo mismo. Tenemos que olvidarnos de la megaminería, olvidarnos del petróleo, olvidarnos de ciertas cosas, pero gradualmente comenzando a transformar esa realidad para armar un polo tecnológico, no como el Polo Tecnológico San Jorge, que tiene certificado de función, sino hacia el futuro que viene, hacia el futuro de los autos eléctricos, al futuro de la sociedad del conocimiento, al futuro de las empresas del conocimiento y de las tecnologías de innovación y desarrollo. Y a una calidad de vida que valorice, que cotice nuestro territorio y nuestra propia existencia como trelewenses. Escuchemos este reportaje, que es uno de los 4 que tengo grabados para muestra, ver cómo se discuten cuestiones que acá uno quisiera que nuestros dirigentes políticos estén discutiendo, porque va más allá de qué hace este, qué hace aquel, sino qué hace el mundo y cómo nos paramos nosotros delante del mundo. Va directamente al modelo de ideologías en pugna, va y refiere a la tercera posición que ya vislumbraban en algún tiempo Perón, Mao y otros líderes, De Gaulle, gente que, estadistas, que hablaban en aquel tiempo y que reseña muy bien en su libro Jambí, mano derecha en relaciones internacionales de Perón. Pero bueno, no lo voy a distraer con eso, y les voy a dejar imágenes concretas como herramienta o como disparador de debate para seguir ahora enfocándonos ya en los programas, es decir, en los programas temáticos, para después empezar, como última cuestión, a bajar a los proyectos que podrían surgir a través de estos grupos de intercambio de debate sobre lo que puede llegar a ser o no un potencial y futuro polo tecnológico de éxito en relevo. El gobierno está subvencionando las energías renovables y quieren que también se den subvenciones para el carbón. Efectivamente. Por supuesto que el gobierno está subvencionando las energías renovables porque quiere cambiar el curso de las cosas, abandonar el carbón, porque el costo del carbón en términos medioambientales no es competitivo. Las externalidades. Las externalidades, es muy caro. El gobierno toma medidas, interviene. A veces lo hace. Intervino durante la Segunda Guerra Mundial. Intervino para construir autopistas con Eisenhower. Intervino para llevar al hombre a la luna. A veces el gobierno interviene. Eso me gusta. Porque la gente quiere tener una economía y un país ecológicos. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿entiende Rick Perry el papel del gobierno? No creo que algún miembro de la administración Trump entienda el papel del gobierno. Hay mucho que no entienden. Pues es algo muy importante. Han de entender que dirigen el gobierno y aún así parecen no estar familiarizados con qué papel desempeña un gobierno en un país como Estados Unidos. Me gustaría recordar que Rick Perry se puso delante de todos esos republicanos cuando estaba en campaña para ser el candidato del Partido Republicano y dijo que se desharía de todas las agencias gubernamentales, como de 5 al menos, pero solo fue capaz de nombrar una. No supo nombrar al Departamento de Energía, que ni siquiera lo conocía, y ahora es el presidente del mismo, como anécdota para que lo sepáis. Es muy indignante. Rick Perry nunca ha destacado por su gran inteligencia, pero cuenta con un equipo y algunos de sus miembros trabajaron para grupos importantes del sector de los combustibles fósiles. Serán ellos quienes escriban ese informe. Tenemos que dejarlo aquí. Espero que pueda quedarse para continuar la conversación. Claro. De acuerdo. Sigan con nosotros. En la segunda parte tenemos mucho más. Washington DC. Es un tipo importante por aquí. Muy bien, Tyson, bienvenido. Encantado, Max. Estamos hablando de energía. Estamos hablando de Rick Perry. También he intentado que sacara un disco navideño al estilo Perry Como, pero llamándolo Perry Memo. Porque, al parecer, Rick Perry ha escrito un memorándum. O sea,
un memo. O sea que olvídalo, sigamos. Vamos a ver, Donald Trump se ha salido del Acuerdo de París. ¿Esto es importante? Es importante con 3 países, Corea del Norte, Nicaragua y Siria, los únicos países que no han firmado el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Algo que ha de entenderse sobre el Acuerdo de París es que en realidad es sumamente modesto en sus objetivos y totalmente voluntario. Pues a quién le importa, es una basura de acuerdo. Importa porque a Trump le encanta el simbolismo destructivo y quiere destruir todas estas instituciones multilaterales por esta absurda premisa de Estados Unidos primero. Sí, pero el Acuerdo de París es falso simbolismo. Cierto. Solo se trata de hacer sentir bien a un puñado de liberales. Abrazan un árbol, firman un papel, carece de sentido. ¿Por qué no abandonar el acuerdo si es irrelevante? Así consigue mejorar su valoración y siempre puede hacer otro acuerdo sobre el cambio climático. Puede crear uno propio o hacer algo distinto. No necesita ser parte de ese paripé. El Acuerdo de París sobre el cambio climático consiguió que todos los países se pusieron de acuerdo en cuanto a qué camino tomar para reducir las emisiones de gases que producen efecto invernadero generadas por el sector energético. Pues vaya con el acuerdo. Es como un festival del aburrimiento. Quiero decir, nadie va a actuar. Nadie tiene poder para actuar. Es una gran caja de Pandora vacía. No, el Acuerdo de París reemplazó al Protocolo de Kioto, ¿verdad? Así es. El Protocolo de Kioto contaba básicamente con una serie de medidas mediante las cuales se podía obligar a los países a cumplir con lo que se les exigía. Sí. El Acuerdo de París es estrictamente voluntario. De hecho, Nicaragua se negó a firmarlo porque suponía un retroceso respecto al Protocolo de Kioto. Por eso meter a Nicaragua en el mismo saco que a Estados Unidos no es correcto, ya que la razón de este país ha sido que es un acuerdo falso, como Max contaba. Sí, y usted lo sabía, Tyson. No está siendo sincero. Nos está dando gato por liebre. Bueno, solo he dicho que no lo ha firmado. No he dicho el por qué no lo ha firmado. Es una omisión de información que es lo mismo que dar información errónea. Bueno, lo importante es, y tiene toda la razón, que el Acuerdo de París fue el primer paso. El siguiente será la parte vinculante del tratado. El Acuerdo de París nos encaminó en la dirección adecuada, pero el cambio climático es un problema a escala mundial que requiere una solución a escala mundial. Este acuerdo no es perfecto, pero retirarse del mismo anula el liderazgo de Estados Unidos. No hay liderazgo alguno. Si tenemos un puñado de no líderes hablando de nada, eso no es liderazgo. Esto al menos abre la posibilidad de que un líder dé un paso adelante. Pero recordemos que abstenerse de firmar el Acuerdo de París coincidió con el destrozo que hizo Donald Trump del programa de regulaciones de Estados Unidos para controlar las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero. Lo que tratamos en la primera parte. Sí, y también con la eliminación de lo que se conoce como el Plan de Energía Limpia de la Agencia de Protección Ambiental. ¿Y lo eliminaron? Sí. Las noticias estadounidenses no cubren nada de esto porque siempre están centradas en Rusia, Rusia, Rusia y nadie sabe nada sobre lo que sucede con el resto de nuestra economía en nuestro propio sistema político. Así es. No he oído nada de eso, no tengo ni idea. ¿Qué hizo exactamente? ¿Qué es lo que eliminó? El verdadero escándalo son las medidas radicales que Trump está tomando, en especial sobre las políticas relacionadas con la energía y el cambio climático. En el 2015, Barack Obama anunció que la Agencia de Protección Ambiental iba a empezar a regular las emisiones de gases que producen efecto invernadero de las centrales eléctricas por primera vez en la historia. A esto le siguió una normativa con la que comenzamos a regular las emisiones de dichos gases producidas por los tubos de escape de los vehículos. Todo esto nace de un fallo del Tribunal Supremo en el 2007 llamado Massachusetts contra la Agencia de Protección Ambiental, en el que numerosos estados dijeron: estamos notando los efectos del cambio climático. La Agencia de Protección Ambiental tiene que regularlos bajo la autoridad que le otorga la Ley de Aire Limpio. Así, el Tribunal Supremo, bajo John Roberts, en una votación que se ganó 5-4, falló a favor de que la Agencia de Protección Ambiental regulase las emisiones de gases. Entonces, básicamente, han desobedecido la decisión del Tribunal Supremo, ¿no? Tienen que proponer otra ley que la reemplace, pero eso puede tardar años. Es decir, poner en marcha una ley para una agencia reguladora como es la Agencia de Protección Ambiental llevará años. Trump va a ralentizarlo e ignorarlo todo lo posible. Algunas instituciones, grupos medioambientales o estados pueden interponer demandas para tratar de presionar al gobierno con el objetivo de que actúe con mayor agilidad, pero llevará años. Estamos en un especial de soluciones veraniegas hablando de cómo Estados Unidos ha abandonado el Acuerdo de París. Algunos estados, usted ha hablado de estados en plural, y ciudades están buscando soluciones por su cuenta. Cuéntenos algunas de ellas. Está en lo cierto. Lo que vemos son más de 1000 instituciones en Estados Unidos, cientos y cientos de municipios y docenas de estados que expresan que si el gobierno federal no va a liderar el cambio, ellos serán quienes lo hagan.
Los grandes líderes de estas iniciativas son California y Nueva York, que han impuesto normativas muy agresivas. En el caso de California, han optado por una regulación estricta de las emisiones de gases que producen efecto invernadero. El Estado cuenta con programas sólidos para financiar la implantación de energías renovables. Lo mismo sucede en Nueva York, cuyo empleo de energías renovables es del 50%. En California se está debatiendo proponer una demanda de energías renovables del 100%. Por otro lado, hay cientos de ciudades en Estados Unidos que están tomando medidas concretas para que o bien su sector energético sea más ecológico o bien se promuevan infraestructuras para vehículos eléctricos. Sé que los vehículos eléctricos no son una solución del todo perfecta, pero la electrificación del sector del transporte es clave si vamos a dejar atrás el uso del petróleo, especialmente si la electricidad para alimentar las baterías del transporte proviene de las energías renovables. En Estados Unidos tenemos esta lucha de poder entre los estados y el gobierno federal, y en muchas ocasiones, por supuesto, el gobierno federal prefiere dejar que los estados se ocupen independientemente. Es algo común, porque eso es algo malo. Sería mejor si tuviésemos una política energética coherente a nivel nacional. Pero no la tenemos, y estos estados han dado un paso al frente y están tomando medidas concretas, lo cual suena mucho mejor que tener una institución mundial que hable de la situación y no haga nada. Estados como Nueva York o California tienen mucho poder, están avanzando y tienen los recursos, el dinero y la tecnología para hacer algo al respecto. ¿Por qué no? Que se pongan manos a la obra. California es como la octava economía más potente del mundo o algo así. Sí, creo que es la quinta. Seguro que está entre las 10 más grandes. Está claro que es una gran economía. La isla de Manhattan tiene casi el mismo PBI que el Reino Unido, aproximadamente medio billón. Así que, ¿por qué no dejar que los estados se encarguen de esto? ¿Cuál es el problema? Trump es pésimo elaborando normativas, que se encarguen los estados. Que los estados trabajen por su cuenta o colaboren entre ellos por regiones va a beneficiar al país. No obstante, también habrá estados como Mississippi o Texas que no harán nada al respecto. Está claro. Sí, pero están creando empleo. Pongamos por ejemplo la industria solar, que crea mucho empleo. Y California genera decenas de miles de puestos de trabajo. Nueva York también. En Nevada hay un gran desierto. Si apuestan por la energía solar, creará mucho empleo. En Texas la gente dirá, queremos un trabajo. Hay trabajo en la industria solar. Los echamos del gobierno estatal y ponemos al mando a quien haga aquí lo que está haciendo California. ¿No es así como funciona la democracia en Estados Unidos? Así es, la labor de los estados va a ser efectiva, pero sería mejor si fuera desde el gobierno federal. Si los deseos fueran hechos, todo sería maravilloso. Es algo chapucero, pero... Lo que más me gusta de lo que Max está diciendo es que necesitamos innovación y diversidad. Que los estados experimenten es positivo. San Diego está intentando ser 100% renovable con su propio plan, que es diferente al programa que propone Portland. Pero creo que el hecho de que se puede experimentar y ver qué funciona y qué no funciona puede suponer que encontremos soluciones mejores de las que puede proponer una sola persona o un único comité aquí en Washington imponiendo que todos hagan lo mismo. Sí, es competencia. Es competencia en mercado libre. Si un estado o una ciudad apuesta únicamente por energías renovables y el costo de la energía cae en picado, habrá movimientos migratorios a ese estado. Exacto. Mucha gente se planteará que donde vive paga mucho por el Obamacare, que no quieren gastar tanto en energía, etcétera, y se mudarán a otra parte del país. Es algo que ha ocurrido en Estados Unidos una y otra vez. La gente se desplaza. Así es. Es fácil moverse de un estado a otro. Es una de las ventajas de Estados Unidos respecto a Europa, por ejemplo, donde de un país a otro cambia la cultura, tienen pasaportes distintos, gobiernos diferentes, trámites. Esto es un grupo único y descomunal de 330 millones de emprendedores. Tiene razón. Vamos a ver una gran variedad de políticas fomentadas a nivel municipal y estatal, y eso es positivo. Pero me reitero en que sería mejor si... ¿Pero lo dice porque trabaja en Washington, es burócrata, está en su institución y quiere mantener su empleo? ¿Por qué no, si no? No, mi trabajo no depende de dedicarme únicamente a asuntos federales, por lo que... Considero que el simbolismo destructivo que mencionó fue una manera perfecta de describirlo porque creo que hablamos de falso simbolismo cuando se señalan las cualidades del Acuerdo de París. Esa idea de muchos liberales, y yo me considero liberal, que se las dan de... Mirad, qué bueno soy, apoyo a Obama en la firma de este tratado no vinculante que es papel mojado. Ahora me siento bien conmigo mismo y voy a subirme a mi coche y a mi jet privado y a volar a cualquier parte y hacer lo que sea. Pero creo ahora se está forzando este asunto y se está empujando a la gente a enfrentarse a la realidad, a lo que estamos haciendo y el poco sentido que tenía desde el principio el acuerdo. Se ha creado una reacción de verdad en la calle, lo cual supondrá un cambio real.
No pretendo ser ofensivo cuando digo que está intentando defender lo que es suyo y su punto de vista. Solo sugiero que tal vez su puesto le haga inclinarse por abordar el tema desde el gobierno federal, que le haga preferir automáticamente ese enfoque en lugar de uno más competitivo y diverso sobre el terreno, ¿no cree? Si se fija en la propuesta del Plan de Energía Limpia de la Agencia de Protección Ambiental, que consistía en la regulación de las emisiones de gases que producen efecto invernadero, verá que no establece ninguna norma concreta, sino que contenía un estándar de 50 estados. Este sostenía los objetivos de reducción de emisiones que Mississippi y California tienen, y ofrecía 4 formas diferentes de abordar el asunto. Era posible combinar varias formas. Se permitía intentar que las plantas de carbón ya existentes fuesen más eficientes, introducir más gas natural en el mercado, implementar más energías renovables o invertir en eficiencia energética. La cuestión es que el enfoque federal, con Obama, no consistía en una única solución que valiese para todos los estados. No era equivalente a que Washington forzase a todos los estados a aceptar una única solución, sino que ofrecía mucha flexibilidad. Por tanto, eliminar un enfoque flexible a nivel nacional no es bueno. Si bien tiene razón Max, en que habrá muchos estados que van a intentar cambiar las cosas, en que habrá competencia y que eso es algo positivo. También hemos de tener en cuenta que habrá estados neandertales que están controlados por políticas económicas forzosas de compañías eléctricas. Sí, pero hay que dejar que la evolución evolucione. Hay que dejar que la piscina genética mejore por su cuenta. El gobierno no puede ir acostándose con todos los estadounidenses. Tienen que acostarse solos y dejar que el país cree bebés inteligentes o bebés muertos. O bebés inteligentes o bebés muertos. ¿Pero qué tipo de solución es esa para la situación del sector energético actual? Hay que gravitar hacia la luz. Y la energía es luz. Las plantas gravitan hacia la verdad de la luz. No se quedan en los bosques y las sombras porque mueren. Así que si Texas quiere quedarse en la edad de piedra, que se quede bajo la sombra del frondoso bosque de la estupidez y perezca junto con Perry. ¡Que perezca con Perry! Muy bien. Y sigo pensando que debería lanzar un disco de Navidad con canciones de Perry como. No creo que tengamos mucho éxito. He hablado con su mujer y está totalmente a favor. Ella debería cantar. Muy bien, esto es todo por hoy en esta edición de Kaiser Report conmigo, Max Kaiser, desde Seattle. Si llegaron hasta aquí 30 minutos de video, se preguntarán por qué relacionamos el polo tecnológico con este reportaje que nos marca una diferencia de categoría tremenda, una discusión entre portavoces de Rusia y Estados Unidos y su pelea global con Corea del Norte o con la especulación china, y se dan cuenta que en esencia nosotros también estamos en este mundo globalizado discutiendo lo mismo, el tema energético, el tema de si la instalación de la usina nuclear en Sierra Grande, si la explotación megaminera de oro y plata en corto tiempo, porque el mundo va a contramano de lo que quieren hacer los megamineros y el impacto que puede tener, y si bajan un poco más a la realidad, el cambio climático nos reventó todo el sistema cloacal y de potabilización de agua y destruyó más de la mitad de Comodoro Rivadavia. Estos problemas son esenciales, son globales y están acá. Y por eso Das Neves, por eso Jorge Aidar, por eso Héctor González, por eso algunos otros referentes de organizaciones en sus círculos que quieren escuchar, mientras la gran masa electoral no entiende un carajo qué relación tienen estos problemas serios, pero que se están dando hoy en la actualidad. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decirle que nos estamos distrayendo para votar en si fulanito, menganito, mientras estos del mundo empresario o el gobernador están discutiendo cuestiones que son mayores, de mayor envergadura, y que hay que bajarlo a tierra, a la sociedad electoral, al obrero de la fábrica Sedamil, que todavía no entiende por qué está en la situación de precariedad que está, a los múltiples despedidos de YPF o de las petroleras en Comodoro, y a aquellos pocos que creen que un empleo sustentable en Gangán es el que le va a traer la megaminería. Esta discusión es profunda y hay que darla, y tiene relación con las empresas y los empleos del futuro, y con el futuro polo tecnológico de Trelew si lo tomamos en serio y no como una chicana electoral. Pero para eso todos los actores deben
entender la gravedad, la urgencia y la emergencia de repensar que tenemos que entrar en un cambio de paradigma y que tenemos que empezar a leer entre líneas por qué un gobierno como el PRO, cuyo libreto de gobierno se lo escriben afuera y no en la Casa Rosada, hace lo que hace, qué busca y a quién beneficia, y cómo nos puede perjudicar. Y si escucharon bien el reportaje, verán que la tendencia mundial es a los partidos, a los fuertes partidos municipales y provinciales, a la generación de espacios en lugar de los antiguos partidos políticos y a la toma de decisiones con autonomía federal para tomarla. Y para eso es prerequisito cambiar el modelo de comportamiento que tenemos en Chubut para poder cambiar también la matriz de autofinanciamiento que tengamos para sustentar nuestras políticas en un ambiente que va hacia esa diversidad, que va hacia esa fragmentación, pero que también necesita de alguna manera lograr acuerdos, primero locales, después regionales y por último nacionales e internacionales en materia de convivencia de todo el planeta.